Los medios estatales sirios informan de un nuevo ataque con morteros perpetrado por extremistas contra Damasco. Se confirman varios heridos y daños materiales. La agresión sucede poco después de una serie de bombardeos en barrios residenciales de la capital desde Ghouta Oriental. La sede del Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe también resultó afectada sin ocasionar víctimas. Pese a que fue declarada zona de distensión, Ghouta Oriental se ha convertido en los últimos tiempos en un punto de enfrentamiento entre el Ejército Nacional y grupos radicales, entre ellos frente al Nusra, que mantienen como rehenes a los habitantes de la zona. En los medios occidentales circulan rumores de numerosas víctimas civiles como resultado de los bombardeos de la aviación siria. Sin embargo, son difíciles de comprobar ya que se basan en testimonios de activistas y videos de los llamados cascos blancos, acusados de grabar materiales falsos con fines propagandísticos. Mientras, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, acusa a las potencias occidentales de bloquear la aprobación en la ONU de una resolución sobre la pausa humanitaria en la zona. Las cuestiones humanitarias son el ejemplo más flagrante del doble rasero de Estados Unidos y de sus partidarios. A diario, Washington separa de forma cínica los asuntos que le convienen para su influencia política y para presionar a Damasco de situaciones similares que, por una u otras razones, incomodan a Estados Unidos. Presionada por las duras medidas migratorias del presidente Trump, con una reforma migratoria cada vez más lejana y las redadas más frecuentes, decidieron irse a México. Edgar Muñoz los acompañó mientras empacaban sus 25 años de vida en Estados Unidos. Entona una canción triste el inmigrante Víctor Hernández al preparar maletas porque después de vivir 25 años en Los Ángeles, se va con su esposa a México, donde están sus dos hijos que fueron deportados hace 9 años por cruzar la frontera y estar involucrados en una pelea. Y nos necesitan a nosotros como padre. Esa es la... Dejo lo que fuera el dinero acá por el amor a mis hijos. Victoria Pérez le pone cierre a sus cosas. Su esposo Víctor es de El Salvador. Y mientras en Estados Unidos le cierran las puertas y aún no se sabe qué pasará con el TPS, México se las abre con una visa familiar. Entonces dijimos nosotros, bueno, pues ya es tiempo. Al momento de preparar su regreso rumbo a Mexicali, Baja California, revisan algunos retratos. Victoria rompe en llanto al recordar que como indocumentada no pudo estar en el hecho de muerte de su padre hace 2 años. Me dolió mucho que se muriera mi papá y ya no volviera a verlo. Y no quiero que le vaya a pasar a mis hijos algo y yo no esté allá. Víctor y Victoria se sienten amenazados, prefieren regresar voluntariamente que ser deportados. El Instituto Nacional de Migración en Los Ángeles ha apoyado a 60 personas que han retornado a México desde enero del año pasado. No quieren que sus familias sean separadas por alguna deportación de algún miembro. 2, porque ya no tienen trabajo, por no tener documentos. Y 3, porque se quedan sin dinero. Víctor vuelve a cantar una canción triste a un paso de la calle. Le duele irse de Estados Unidos. Así terminan 25 años del sueño americano de Víctor y Victoria. Ahora se van a Mexicali, Baja California, donde entre manos llevan pocos ahorros para comenzar una nueva vida. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y mientras otra pareja de California se aferra al programa de reunificación familiar para permanecer en este país. Como ellos, muchos inmigrantes se están apresurando a realizar el trámite antes de que el presidente Trump cumpla su promesa de restringir lo que él llama la inmigración en cadena. Francisco Cuevas tiene la historia. Para Irene Magaña y Álvaro Recinos, la petición familiar que están tramitando es la última esperanza para salvar su matrimonio, su familia y el negocio de construcción por el que han trabajado arduamente. El Departamento de Migración debe de sensibilizarse un poco más, porque en realidad el daño que están haciendo es un daño irreparable. Durante el primer año de la administración Trump, el número de reclamaciones familiares aprobadas cayó a su nivel más bajo en una década. Solo 406,000, muy por debajo de las 530,000 aceptadas durante el mismo periodo el año anterior, una disminución de 23.5%. Hay una consternación en nuestra comunidad que el presidente Trump
va a cumplir con su promesa de eliminar ciertas categorías. Las palabras y acciones del presidente podrían estar surtiendo efecto. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración reporta que sus miembros han visto un incremento de consultas sobre peticiones familiares. El temor de no poder inmigrar a padres, de no poder inmigrar a hijos casados o a hijos adultos o a hermanos. Entonces la familia que a lo mejor ha hecho desidia en el pasado, ahora dice a ingresar esa solicitud y 130. Pero lejos de ser un proceso automático, puede tomar entre 1 y 10 años, dependiendo el país de origen. Entre los países con más peticiones están México, Filipinas, India, Vietnam y China. Con un 35% de casos de peticiones para parejas rechazadas, muchos están preocupados con el futuro de sus familias. Ellos se van a arrepentir después cuando tengan tanta criminalidad que se va a venir con esos niños que están dejando solos. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. La guerra civil que se libra desde hace años en Siria escribe una de sus páginas más sangrientas. Familias como esta huyen desesperadas de sus casas destruidas por los bombardeos del régimen sirio contra rebeldes en los suburbios de Damasco. Rescatistas buscan entre las ruinas posibles sobrevivientes de estos cruentos ataques que en 2 días han dejado más de 230 muertos. Al regresar en Noticias Telemundo, Estados Unidos investiga el caso de 17 jóvenes intoxicados mientras estaban de vacaciones en México. Sospechan que les sirvieron alcohol adulterado. Y los estragos que están causando las temperaturas más frías de la temporada en el norte de California. Autoridades de Estados Unidos tienen en la mira varios bares de las playas mexicanas porque 17 turistas se enfermaron mientras estaban de vacaciones allá. Se teme que se intoxicaron por consumir alcohol adulterado. Isa Osorio informa. Música y alcohol son la fórmula para que la fiesta dure hasta la madrugada en las paradisíacas playas de la Riviera Maya. Pero también se dan los casos de intoxicación por consumo de alcohol adulterado. Hemos conocido de casos de gente que, que se ha visto afectada en su salud. El gobierno de Estados Unidos dijo que esta es una gran preocupación y aseguró que revisan 17 casos de turistas estadounidenses quienes dijeron haber enfermado debido al alcohol adulterado durante sus vacaciones en México. El tema no es nuevo. En julio de 2017, Abby Conner, una turista estadounidense de 20 años, murió ahogada en la alberca de un hotel de la Riviera Maya. La familia denunció que fue por ingerir supuestamente alcohol adulterado. Las autoridades mexicanas dijeron que fue un accidente. Tras el incidente, Estados Unidos emitió una advertencia de viaje a México, pero algunos turistas prefieren la diversión. Es lo que pasó con un amigo mío. Le dieron una cerveza que ya estaba abierta y se volvió un poco loco. But you always have to, of course, look where to go and where to drink. Existen algunas aplicaciones en los teléfonos móviles para verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas. Las autoridades recomiendan utilizarlas solo por prevención. Y esta doctora aconseja evitar el consumo de cualquier bebida que parezca sospechosa. Alteraciones motoras de forma permanente y pueden llegar a tener coma. A unos días de que comience el Spring Break en las playas mexicanas, las autoridades volverán a revisar los establecimientos para evitar que la diversión no termine en alguna tragedia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Una tormenta de nieve y hielo que azota desde la costa oeste hasta Illinois ha cubierto de blanco el paisaje, un deleite para algunos, una calamidad para otros. Muchas escuelas cerraron, cientos de vuelos cancelados, se reportan varios accidentes en autopistas que han dejado al menos 2 muertos. Ese mismo temporal está provocando heladas en el norte de California que amenazan con destruir las cosechas en el Valle de San Joaquín. Si eso pasa, va a afectarnos a todos en el bolsillo, como nos cuenta Cristina Londoño. Estos residentes de Hollywood grabaron divertidos una inusual granizada. Zonas montañosas que dependen del esquí le dieron la bienvenida a varias pulgadas de nieve, mientras otros decían sentir el frío hasta en los huesos. 34 grados o algo diferente en estos años que casi no se mira, pero ya está frío. Joe del Bosque confiesa que se desveló siguiendo la caída en picada del termómetro, sabiendo que afectaría sus cultivos de espárrago. Es posible que vayamos a botar el 25% del primer corte
Las temperaturas más bajas del invierno vistieron de blanco elevaciones del Valle de Santa Cruz y en la zona de Fontana fueron especialmente crueles con quienes trabajan a la intemperie. Con frío y sin frío, pues tenemos que mantener la familia, hay que levantarse. Por su parte, las abejas, claves para que los almendros produzcan fruta en esta temporada, brillaban por su ausencia. Se negaron a madrugar. Los árboles están especialmente vulnerables porque en enero hizo mucho calor. Se confundieron pensando que estamos en primavera y florecieron antes de tiempo. El Valle Central produce el 80% de la almendra que se consume en el mundo y los vegetales que alimentan al país. Y aunque esta siembra de Del Bosque parece haberse salvado del frío más fuerte, sabe de otras a las que les fue peor. Si van a perder parte de su cosecha, los precios van a subir. El frío de California podría sentirse en los bolsillos de quienes viven lejos de aquí. En Fireball, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias esta noche aquí en Telemundo. The fault of the people who let him buy the guns in the first place, those at the gun shows, the people who encouraged him